buenas tardes. Está silenciado, doctor. Bueno, no, les preguntaba si habíamos visto prueba, ya habíamos visto prueba material con ustedes. Perdón, profe, yo no escuché lo que dijo, ¿eh? No, tenemos que verla hoy. Llegamos hasta prueba pericial con el doctor Favarot. Con el doctor Favarotto. Y le hago, y la otra pregunta es si habíamos visto ya, esto les cuento porque por ahí la confusión yo ya lo desarrollé, pero esto fue en el seminario, si habíamos visto la utilización de declaraciones previas. Sí. Eso sí lo habíamos visto con ustedes. Sí. Sí. Lo vimos con el doctor Oneto. Con el doctor Oneto. Bien. Bueno. Una consulta, lo que aún quizás no habíamos visto, también me confundo si fue en el seminario acá, que nos faltaba ver, cómo introducir las declaraciones en un juicio por Zoom, digamos. O sea, por eso la introducción de las declaraciones previas, porque Paula me había dicho que, Paula, lo habían visto con el doctor Oneto. Vimos la teoría con el doctor Oneto y empezamos a practicarlo, ya lo practicamos la semana pasada, pero por Zoom era lo que había, como dice Luisina, me parece, era lo que nos faltaba también, porque no sabíamos, por ejemplo, con el tema de mostrársela, en el tema de Zoom, eso no lo vimos. A ver si entiendo. Maxi había dicho algo de armar un protocolo. Claro. Está bien. Bueno, pero eso... Para el día del juicio. Claro, eso en definitiva, lo vamos a... Todo eso va a ser la parte de las pautas que van a tener los dos equipos para
para poder desarrollar en el juicio a través de del soporte electrónico. Pero no se trata de una técnica especial que nosotros utilicemos, y lo aclaro. En los casos que se han ventilado, abierto el micrófono que estoy escuchando y no me... Bueno, a ver. Era uno de los compañeros. Bien. A ver. Y ahora tengo problemas de... Yo era el del micrófono. Bueno, les pido a todos que se muteen, así no tenemos eco, salvo cuando tengan que preguntar o intervenir. Bien, no, lo que les explicaba, que no forma parte de una técnica o algún instrumento en particular que vamos a aprender en relación a los juicios en general. Los juicios en general, primero que se han realizado fundamentalmente en forma presencial. Lo que se ha hecho como consecuencia del contexto de la emergencia sanitaria y la pandemia es adoptar dentro de las salas de juicios ciertas prevenciones que tienen que ver con el desarrollo del juicio. Pero fundamentalmente los juicios orales se realizan, fundamentalmente no, todos los que yo conozco, al menos en este departamento judicial, no sé si hay algún ejemplo, creo haber escuchado alguno que se hizo en el departamento judicial de Morón, en forma virtual, pero dos elementos. Primero, no era sumamente complejo, y esto tiene que ver con la cantidad de prueba que se debía producir durante el debate. Y no sé si se llegó a hacer algún juicio por jurado también, en forma virtual, o sea, con esta misma plataforma. Sin duda, hay que reconocer que hay una diferencia, o sea, es clara la diferencia cuando es presencial. No digo que no se pueda hacer, y de hecho ya nosotros lo hicimos en otros cuatrimestres y fue satisfactorio, ya que uno percibe que la presencialidad permite la inmediación con los medios de prueba, con los órganos de prueba, indudablemente tiene un plus distinto al de la virtualidad. Pero esa técnica a la que hizo referencia seguramente el doctor Oneto tiene que ver con un protocolo y con reglas que vamos a acordar entre todos para que respetemos y para que no haya diferencias en el desarrollo del ejercicio. Bueno, bien, lo que podríamos hacer es completar la clase de lo que hizo el doctor Oneto, lo que les dio sobre la incorporación, mejor dicho, la lectura de declaraciones previas realizadas en el ámbito de la investigación o por fuera de la investigación, que tienen un sentido, esto está claro. Retomándolo, lo que deben haber conversado con el doctor Oneto, que hacia dónde apunta la incorporación de las declaraciones. Primero, ¿las declaraciones previas son pruebas dentro del proceso? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. A ver quién quiere contar. La declaración no. Las declaraciones en sí no son pruebas. Y esto por el principio general. La única prueba es la que se produce en el debate. Claro. Entonces, primero que todas esas declaraciones que se hayan hecho en el contexto de la investigación, cuando la policía recibe declaraciones en la comisaría en los primeros momentos del hecho, o cuando el fiscal decide recibirle declaración o ampliación o alguna otra declaración original, tiene que ver con la reunión de elementos que habiliten la decisión o que lo conduzcan a la decisión de llegar al juicio. Es decir, que formen la convicción. Pero esto no es prueba. Porque no es prueba, ¿por qué? ¿Por qué no es prueba? La prueba, estos testimonios que
que reúne, o esta información que reúne el investigador durante la investigación, el fiscal con el auxilio de la policía. ¿Por qué no es prueba? Porque no existe bilateralidad, además de Sí. que no se producen juicios. Esa es la clave. Esta primera etapa, sin duda, que hace a la reunión de información por parte del Ministerio Público Fiscal, no quita que la defensa también realice una tarea investigativa, pero esto en pos de lo que se pueda plantear o lo que hace a ese objetivo final que se descubre. Yo digo objetivo final como última ratio porque siempre tenemos que plantearnos dentro de esta etapa de la investigación la posibilidad de salidas alternativas que sean mucho menos costosas para el Estado y a su vez también, y esto porque hace a un derecho de quien está sindicado como presunto autor del hecho, a la posibilidad de también busque alternativas que sean lo menos costosas respecto de la imputación que se le hace y la dilucidación del hecho en el cual ha sido involucrado. ¿Cuáles son esas alternativas a las cuales tenemos que apostar durante la etapa de investigación? Por ejemplo, la que resulta menos costosa para nuestro cliente, en caso que adquiríamos el rol de defensores. ¿Cuál sería una de ellas? Antes de juicio. Una alternativa que nosotros evaluamos, bueno, es una alternativa viable. Es poco costosa, no nos deja antecedentes. ¿Cuál sería la alternativa? La apertura de juicio a prueba, por ejemplo. Estoy hablando, Podría no, ser. alternativa al juicio, antes del juicio. ¿Cuáles son las alternativas? Suspensión del juicio a Procedimiento. prueba, juicio abreviado. Juicio abreviado igual sería juicio, pero Sí, suspensión de juicio a prueba, quise decir. Suspensión de juicio a prueba. Bueno, esos son alternativas que plantea el Estado porque tiene una imposibilidad material el Estado. El Estado no puede abarcar ni puede realizar todos los juicios. Esto por una cuestión de tipo material. Entonces el Estado tuvo que ir incorporando herramientas que sin duda permiten sortear el conflicto penal de un modo distinto, sin violencia, porque en definitiva la imposición de la pena no es otra cosa que la respuesta violenta a una conducta violenta, la que está involucrada en el delito, y la suspensión de juicio a prueba, bueno, bajo ciertas condiciones durante un tiempo, lo que habilita la posibilidad de vincularnos definitivamente. Entonces no tenemos que renunciar a esto. Esto lo planteo y tenemos que tenerlo presente. Está bien, nosotros tenemos toda la energía puesta en lo que es el debate, porque sobre eso vamos a trabajar, pero digo, no dejemos de tener en cuenta estas posibilidades. También el juicio abreviado mencionó una compañera. Bueno, entonces dijimos, no son pruebas porque no tienen la necesaria bilateralidad. La bilateralidad hace la contradicción, es decir, poder controvertir los elementos de prueba, y esto lo vamos a lograr, en el juicio. Para una vez que arribemos al juicio, Paula había mencionado la audiencia preliminar. Es importante porque en la audiencia preliminar nosotros vamos a definir cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos sobre los cuales no hay controversia, que se pueden fijar, y sobre los hechos controvertidos, en relación a los hechos controvertidos, toda la prueba que nosotros vamos a ofrecer para que se produzca durante el debate. ¿Cuál es la prueba por excelencia en el debate? Y esto vamos haciendo un repaso. ¿Cuál es la prueba por excelencia? La testimonial. La testimonial. La prueba testimonial es la prueba por excelencia. Y esa prueba testimonial, sobre la cual hice hincapié en algunas otras oportunidades, y esto también es importante porque esto ha sido menospreciado por los operadores dentro del sistema, sin duda es esencial que nosotros, respecto a esa prueba, la que ofrezcamos nosotros y la que pueda aportar la contraparte, tengamos
de antemano, claro, una idea de cuál va a ser la información que van a aportar esas pruebas, vuelvo a decir, tanto de la contraparte como de la propia, y saberlo de antemano. Esto es evitar la excursión de pesca, es decir, no sé qué va a decir el testigo, pero bueno, pregunto en la audiencia y veré lo que pasa. No. Esto de tipo aleatorio es un riesgo muy grande y conspira contra la estrategia que nosotros vamos a llevar adelante en relación al juicio. De allí que esas declaraciones, o esas declaraciones, bien digo que no quiero mencionarlo como prueba, porque no es prueba, esas declaraciones nosotros las vamos a utilizar para saber de antemano qué es lo que, sobre qué vamos a trabajar en las técnicas de interrogatorio en el juicio. Es decir, si bien no es prueba, eso que está registrado en la investigación, yo lo voy a leer y releerlo, y a su vez yo me voy a reunir con los testigos que yo voy a ofrecer para saber de antemano sobre lo que van a deponer, porque de antemano también tengo que saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y en función de eso plantear la estrategia. Esto es una tarea de tipo estratégico, y a esos efectos, que yo esté munido de la información de antemano, que esto no sea algo aleatorio, como una especie de excursión, y a ver, bueno, veré qué hice, y sobre eso, sobre la marcha, resolveré, es poco profesional, tenemos que trabajar. Esas declaraciones, que seguimos no es prueba, sí, son las que nos van a orientar para la estrategia, y cuando digo estrategia, para construir los interrogatorios, para construir los contraexámenes, para adelantar debilidades dentro del propio examen directo, para atacar las debilidades que pueda tener las declaraciones de los testigos de la contraparte. Esto vamos a poder utilizar esos registros de declaraciones, más allá que no sean pruebas, como para trabajar la estrategia. Ya que dentro del propio juicio vamos a tener la impronta de los tiempos, la velocidad, la vorágine del juicio, que nos va a exigir mucha concentración, pero va a haber un margen. Una pregunta, lo que estábamos diciendo recién, declaraciones previas. En el 308, cuando la Fiscalía le toma declaración al imputado, la defensa tiene esa declaración también, sí. Figura en el expediente, Perdona, que siento ruido, Sí. mucho ruido, pero estoy tratando de lograr, a ver, la pregunta es... Cuando la Fiscalía le toma declaración, no la declaración previa, sino la del 308 al imputado, la defensa tiene, o sea, esa declaración también, ¿no? Sí, cómo no. Bueno. No, a ver, hay una cosa que tenemos que tener claro sobre la base de tu pregunta. Toda la actividad investigativa es pública, no digo pública para el contexto que rodea la investigación, es decir, público en general, sino no puede ser ocultada ninguna de quienes intervienen en el proceso. Trátese la defensa, como el que Sí. no hay. La única posibilidad es que al inicio de la investigación el fiscal pueda pedir lo que se conoce como el secreto de sumario, las primeras tareas investigativas, para preservar evidencias que son trascendentales, pero esto es acotado, tiene un límite, porque sin duda significa una restricción a la publicidad, por eso digo publicidad, la publicidad que tiene que tener la investigación. Y ahí donde el legislador ha hecho prevalecer la posibilidad del secreto de sumario, en la época inquisitiva el tiempo se dilataba en los tiempos del secreto del sumario, eso sin duda se fue acotando hasta que en los procesos adversariales, donde se resguardan las garantías de las partes, aún con la preponderancia y el peso que tiene la actividad, preponderancia en cuanto a la decisión y el curso que tiene la investigación en cabeza del fiscal,
hay ciertas, hay mínimos, hay garantías que no pueden tornar la investigación en algo oscuro y desconocido para quien está sindicado como autor. Entonces, más allá de esta herramienta que tiene que ver con la suerte y el éxito de la investigación al inicio de la misma, con un tiempo establecido en todos los códigos, limitado, 24, 48 horas, luego tiene que tener acceso a toda la información. De hecho, como vos mencionaste, el acto de la defensa. Es decir, primero, cuando el fiscal tiene trascendencia, cuando el fiscal te convoca como autor, presunto autor del hecho, tiene un sentido fundamentalmente de resguardo de las garantías. Es una garantía, mejor dicho, se erige como una garantía aquel que ha sido sindicado como autor, a efecto de que puede ejercer todos sus derechos ya desde el mismo momento que lo sindica, antes aún de la declaración. Al momento de la declaración, fíjate vos que nuestro código objetivo exige la presencia del abogado, la entrevista previa del abogado, no la presencia, pero al menos la entrevista previa, que estés debidamente asesorado, pero además el abogado te va a asesorar sobre la base de la información que emerge de la causa. Como las declaraciones del momento de la detención se deben cumplir dentro de las 24 horas, esto por un imperativo constitucional, digo, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, no puede ir más allá de las 24 horas. Una vez que se convoca a la persona que ha sido detenida, se le tiene que informar de todos los elementos con los que cuenta el fiscal como para convocarte a ese acto tan trascendente como es la vinculación con Entonces, digo, nada puede ser secreto para quienes participan del proceso, ni el fiscal que lleva la investigación, pero además la contraparte, la defensa, tiene que tener acceso permanente a las actuaciones y saber cómo es la evolución. Más aún, no tanto en función de la estrategia que, como hemos dicho, se fija desde el primer momento, la Fiscalía desde ya, porque ya tiene la hipótesis, y nosotros porque tenemos que trabajar sobre la antítesis, digo, en el rol de defensores, desde el primer momento. Pero esto no puede ser secreto en función de esa actividad que tiene que estar asegurada, pero además porque tiene algo trascendente, que ha caracterizado la investigación en la mayoría de los países de la región, y son las medidas cautelares, que es la privación de la libertad. Como la privación de la libertad está vinculada con el grado de acreditación de la hipótesis delictiva, es fundamental que la defensa, digo, básicamente en relación a la medida cautelar, pueda aportar también elementos más allá de la estrategia general respecto del eventual juicio que se pueda desarrollar en la causa. Entonces digo, como respuesta, no, ya, tenemos que tener pleno acceso a la causa. Realmente cuando ustedes cuando arriban a la indagatoria, ese primer acto, no van a tener conocimiento de toda la causa. Por ahí hay muchas declaraciones, etc. Entonces, en 24 horas por ahí no pueden conocer toda la causa. Bueno, pero ahí está la posibilidad de negarse a declarar, no arriesgar, porque puede que la declaración a uno lo comprometa, esperar de conocer bien todas las actuaciones, tomarse el tiempo necesario y luego no estar compelido ni siquiera por la medida cautelar, más allá de que tiene su peso, pero tiene un andarivel distinto, hacer declarar al causante. Bueno, digo, vamos a retomar, sorteamos la etapa investigativa, vamos a la etapa de la medida cautelar, luego de la audiencia preliminar. Ya ofrecimos la prueba y vamos a iniciar el juicio. Las declaraciones previas, como bien refirieron ustedes, no son prueba, pero sirven para establecer la credibilidad del testigo. Es una de las herramientas que podemos utilizar, es el límite, no sirven como prueba, pero sí nos habilita los sistemas adversariales, habilitan la posibilidad de traer a cuenta la declaración formulada, que
quizás en los primeros momentos de que se produjo el hecho, las declaraciones de los testigos para señalar las contradicciones, también las omisiones, y esto se lo había explicado claramente Ezequiel. Esto, cuando nosotros hablamos de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, decimos que tiene dos objetivos. Desde ya que es el respaldo con la información de las proposiciones fácticas que integran ese rompecabezas que hace a la teoría del caso. Vamos a utilizar esa información, interrogatorio y contrainterrogatorio, para acreditar cada una de las proposiciones fácticas que hacen nuestros relatos, sea del lado de la Fiscalía o del lado de la defensa. Vamos a marcar a la par, o vamos a procurar debilitar la teoría del caso de la contraparte. Entonces, justamente, la herramienta con la que contamos es el contraexamen. Pero a su vez, en el interrogatorio, puede que nuestros testigos, más allá de que lo hayamos entrevistado, que conozcamos cuál es la versión, que es la que respalda nuestra teoría del caso, puede omitir algún segmento de esa información y sea imprescindible entonces obtenerla a partir de traer a cuenta esa declaración anterior. Vamos a pedir, bueno, todo este procedimiento ya se lo explicó el doctor Oneto, y hace a ese doble objetivo, acreditar nuestra propia teoría del caso y debilitar a su vez a la par la otra teoría del caso. Si yo traigo una declaración previa para sortear una omisión de nuestros propios testigos, justamente para reforzar nuestra teoría del caso. Si yo traigo la declaración previa para marcar una contradicción, a lo que estoy apuntando es a debilitar la teoría del caso, significa el convencimiento sobre la hipótesis que maneja la contraparte, y lo voy a hacer fundamentalmente marcando esas contradicciones entre lo que dijo durante la investigación y lo que dice en el debate. Bueno, el procedimiento ya lo tienen claro, y ya tenemos claro qué es prueba. La prueba es la que se produce en el debate, la información que suministra a través de los testigos, a través del examen, y también con este doble objetivo, debilitar la postura de la contraparte. ¿Qué otros elementos de prueba? Y es ahí donde comienza lo que hoy vamos a tratar. ¿Qué otros elementos de prueba que nosotros vemos en las películas? Si nosotros vamos a las películas y a los videos que ustedes han visto, ustedes van a ver que además de los testigos, hay otro elemento de prueba. Por ejemplo, los objetos. La prueba material. Vamos a un ejemplo más claro, la prueba, la del arma. Perdón. Sí. Perdón, antes de pasar al otro tema, ¿puedo hacer una consulta que me quedó de declaraciones previas? Sí, dale. Me quedó una duda justamente en base a un práctico que hicimos la semana pasada. La relación entre, o la oportunidad más que la relación, entre la declaración previa y la objeción. Porque en uno de los casos se hizo una consulta, fue solamente para poder practicar en ese momento. Se hizo una pregunta al testigo, como el testigo no se acordaba, se fue a la declaración previa, ¿sí? Y cuando se preguntó, para que pueda ingresar así ya al debate, la información, se objetó la pregunta por insustancial, ¿sí? Como que no era, ay, ahora se me fue la palabra. Pero, ¿cuál es el momento? ¿Antes de ir a la declaración? Cuando se vuelve a repetir, por irrelevante, es verdad. ¿Cuándo es el momento? ¿Antes de ir a la declaración, cuando recién se hace la pregunta, o cuando después de la declaración lo volvió a preguntar? Esa es la duda que me quedó a mí, que después me quedé pensando. A ver, primero, lo que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos un interrogatorio, tenemos que hacer un interrogatorio que abarque toda la versión. Esto ustedes lo practicaron, inclusive a mí me pareció que es de muy buena técnica, hicieron todas las preguntas que había que hacer, es decir, agotaron el interrogatorio. Lo más importante es poder agotar el interrogatorio y poder obtener toda la información.
pero puede que durante el interrogatorio haya algo que el testigo no recuerde o no conteste. Entonces, nosotros, a ver, como estrategia, si vos tenés estructurado, si el testigo está haciendo un relato cronológico y omitió alguna parte de ese relato cronológico, bueno, vos verás, conviene detenerse en esto. A ver, me parece importante que al momento de la omisión, si vos lo haces al final, estás desconectándolo de ese relato que está estructurado cronológicamente. Claro, o sea, la objeción estaba bien hecha, el porqué de la objeción. Era irrelevante la pregunta. Se utilizó esa pregunta, era el caso, justo lo pregunto porque lo estuve practicando conmigo. Era el examen directo y se preguntó cómo se llamaba el boliche. Sí. Para poder practicar de ir a una declaración previa, la testigo dijo que no se acordaba. Hicimos todo el proceso de declaración previa y cuando se volvió a repreguntar, fue todo en el momento, cuando se volvió a repreguntar, ahí se hizo la objeción por irrelevante. O sea, la objeción era irrelevante, la pregunta, es verdad eso. Mi pregunta es, ¿cuál es la oportunidad? Si en la primera pregunta o después de haber hecho toda la declaración previa, después de haber ido a la declaración previa, o es indistinto. No, a ver, la declaración previa, fíjate que vos el objetivo es que el testigo, está bien, como recuerde algo. No, algo que es relevante y que ha omitido en la declaración. Yo trato de agotar todo el trabajo. Ahora, si vos me decís cuál es el momento, yo creo que el momento, si yo de antemano, o sea, yo lo dejo hablar, ¿qué dijimos nosotros? Que naturalmente las personas, ¿cómo hacen el relato? Lo hacen en forma cronológica. Salvo que sea una testigo estrella o alguien que puede marcar una información trascendente que vamos directo al punto y después lo contextualizamos, eso es otra forma de preguntar, pero la mayoría de los casos lo dejamos hablar al testigo, relata espontáneamente, nosotros interrumpimos y marcamos lo que es trascendente. Cuando vemos que algo omitió, bueno, podemos reiterar la pregunta y si dice que no recuerda, en ese momento traer a cuenta la declaración anterior. Está bien. ¿Entendés? Yo sí, no me sí. parece, o sea, esto como estrategia. A ver, ustedes por lo que vos me describís fue más producto de querer hacer el ejercicio de que trabajar sobre algo que era relevante que el testigo había omitido, para lo cual nosotros recurrimos a la declaración previa. Hay que tener cuidado, la declaración previa tampoco es que podemos utilizarla alegremente y para cualquier tipo de dato. Las precondiciones son datos que son esenciales, que hacen a nuestra teoría del caso. Por eso era solamente para la práctica, porque la pregunta no hacía lo que era el examen. Está bien. Ustedes hicieron el ejercicio y claro, eso sí es verdad. Cayeron en el área de la posibilidad de la objeción porque aparentemente no tengo el contexto del boliche o cómo fue el hecho. De acuerdo a eso, habría que analizar, no sé si era intrascendente o no. No, era irrelevante. Bueno. Igual sí, de eso no hay duda. Me parece que lo hicimos, creo, ¿no? Más para practicar de cómo se incorporaba y no tanto de en qué momento se hacía, era más que nada para practicar, porque sí, la pregunta era irrelevante. Era irrelevante totalmente. Sí, me acuerdo. Era más que nada para practicar lo de las declaraciones previas de cómo se incorporaban y todo eso. Mira, a ver, en ese contexto, la objeción es un accidente, no importa. Ustedes hicieron el ejercicio, practicaron para justamente con la técnica poder ver cómo manejar la técnica y ver qué resultados tienen, porque ustedes están experimentando. Vamos a hacerlo. Estábamos practicando las dos cosas. Bien. Objeciones también, a la par. Claro. Sí, fue por eso. Bueno, porque estábamos con las dos cosas, entonces era como que también Maxi, por un lado, le decía, creo que era Antonella, me parece que le mandó un mensaje, onda, no digas esto, mintió, o sea, lo fuimos manejando de esa manera para practicar, como diciendo, bueno, a ver, olvídate de algo.
Claro, esto era a es propósito. importante, pero está bien. Lo que digo es que a tu pregunta concreta, yo creo que es de sentido común. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué es el sentido común? Y ustedes ubíquense en el rol de jurado. Cuando ustedes están en el rol de jurado, vamos a poner, estos son ejercicios empáticos, me pongo en lugar del otro. ¿Qué es lo que yo espero de la declaración? Naturalmente nosotros aprendemos más ese relato cronológico, ya que digo cronológico de la porción de lo que el testigo atrapó o percibió. Bueno, pero para la estructura y la decisión, cuando yo tengo un testigo, o los testigos en general, nosotros tratamos, o el ser humano es casi natural, lo hace en tiempos. ¿eh? Bueno, si yo le pregunto al testigo, bueno, ¿qué estaba haciendo el día de hoy? Yo pasaba cerca del lugar, que esto y lo otro. ¿Y después qué pasó? ¿Vieron? Y después, bueno, es cronológico. Entonces, si yo percibo del relato del testigo alguna omisión, es ahí donde yo me tengo que detener. Salvo que yo sepa que si sigo con el interrogatorio puedo obtener esa información. O sea, tampoco tenemos que ser automáticos. Se olvidó, declaración previa. Mire, el otro día tuvimos un juicio oral, voy a ser autorreferencial, y una cosa que percibía también de uno de los operadores era que se olvidaba, apenas se olvidaba algo, lectura previa. Bueno, es cansador, distrae, no nos permite tener la estructura. Entonces, de parte del operador, tiene que haber una responsabilidad de tipo profesional que es agotar el interrogatorio. Luego, si, como decís vos, si agotaste el interrogatorio para poder obtener esa información y no da, bueno, ahí sí lo podés traer. Yo creo que eso lo va a tener que manejar. Esto no es 1 más 1, 2. Bueno, prefiero marcarlo ahora o prefiero hacer algunas preguntas más para arribar o poder obtener la información, porque de esa forma es más espontáneo. Cuando nosotros introducimos la declaración previa, también tiene un riesgo. Para la percepción del decisor, mirá, le tuvo que traer la declaración previa. Bueno, le quita espontaneidad, esto es claro, pero como es un dato relevante, yo no lo puedo omitir, tengo que traerlo sí o sí. En ese sentido. Por eso vuelvo a decirte, agoto el interrogatorio, sí. Puede que al final yo también me dé cuenta que al final del relato omitió tal cosa, bueno, vuelvo sobre la pregunta, usted declaró anteriormente, bueno, hacemos todo el procedimiento, señor juez, pido que se habilite para, bueno, todo el procedimiento para introducir lo que omitió. Ahora, vuelvo a decir, es concentración. Nosotros tenemos que estar concentrados tanto al momento del interrogatorio directo como del contrainterrogatorio. Por estas cosas. Nosotros tenemos que tener claro qué información me va a dar Juan. Yo ya me entrevisté anteriormente y sé qué es lo que él va a decir. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Por eso la responsabilidad de la preparación previa del juicio. De poder saber qué me va a decir cada testigo. Y si durante la declaración advierto que omite algo que es relevante, que yo tenía como relevante en función de mi hipótesis, yo le voy a tener que traer a cuenta la declaración previa. Si lo hago en el momento, vuelvo a decir, el otro día el operador se olvidaba algo en enseguida pedía una declaración previa. Bueno, de la contraparte no había ningún tipo de control, entonces todo era remisión a la declaración previa. A mí la percepción mía, y por eso digo que me disgustaba un poco, era que el testigo declarara y que preguntara para que el testigo declarara. En todo caso, tratar de agotar las preguntas como para que el testigo rememore lo que había acontecido y en ese caso, interrogatorio. Y en ese caso, como es el ejemplo que usted está dando, la contraparte puede oponerse a semejante cantidad de veces que recurre a la declaración previa. Por supuesto, la contraparte puede decir, señores del tribunal, le voy a pedir a la contraparte que agote el interrogatorio, porque si no desnaturalizamos y traemos permanentemente las omisiones de la declaración ante, por supuesto. O sea, se eterno, claro. Porque lo que se está desnaturalizando, porque un poco desnaturaliza la declaración.
Y es un poco, se termina trayendo a través del recordatorio de todo lo que digo, un testigo que no se acordaba nada, prácticamente. Pero yo creo que no es un testigo que no se acuerda de nada. Yo creo que hay problemas de técnica de interrogatorio. O sea, primero que hay que agotar las preguntas. Eso significa mayor esfuerzo, seguramente, pero hay que llevarlo Digamos adelante. que lo ideal sería en la práctica no usarlo, o sea, si el testigo responde bien y todo, lo ideal sería no usar las declaraciones previas, algo que, bueno, la otra parte, claro, no es una obligación de que sí o sí, lo ideal Tal es cual. no usarlas. Pero lo ideal es no usarlo, pero esto no quita, claro. no quita, somos seres humanos, tenemos memoria frágil. Yo les digo a todos ustedes, a cualquiera de ustedes que se acuerden de un hecho de hace 2 años, ustedes me van a decir, no me acuerdo. A ver, a mí me pasó, voy a hacer la autorreferencial. Me acuerdo una vez, estaba en mi despacho y al lado de mi despacho se acerca personal del gremio y empieza a increpar a un colega mío que era fiscal en Tierra del Fuego. Yo sentía los gritos, yo alcanzo a escuchar algo, bueno, se inicia el sumario porque había empleados, que esto. Vamos a salir de la cuestión penal, esta es una cuestión administrativa y sumarial, y me convocan, me dice, doctor Galarreta, usted estaba al lado del despacho del doctor, bueno, me acuerdo el apellido, se me hizo una laguna, lo vamos a convocar a declarar. Me convocaron a declarar a la semana, a los 2 o 3 días. Bueno, imagínense que me acordaba todo. Le dije lujo de tallo, cuando sentí que lo puteaban, que le contestaba a mi colega, que toque el otro, bueno, hice la declaración. A los 6 meses me volvieron a llamar para declarar. ¿Y sabe qué es lo que tuve que hacer? Le dije, no, ratifico. Me llamaron en una causa penal. Le digo, miren, la declaración está en sede administrativa. Ratifico, me preguntaron, ¿ustedes? Sí, ratifico porque, le digo, no me acuerdo los detalles. Eso habla de la fragilidad del ser humano. Entonces, tampoco hay que decir, no voy a preguntarle, no voy a traer a cuenta la declaración previa por... No, a ver, que tengamos hay que hacer el justo equilibrio. Como decía Roxana, lo ideal es que con el interrogatorio baste, sea suficiente, porque eso da la impresión de que hay espontaneidad, que se recuerda, tiene peso, tiene valor conviccional para quien percibe esa declaración respecto a la calidad de lo que informa. Ahora, vuelvo a decirlo, yo le estoy trayendo a cuenta un ejemplo autorreferencial de una declaración que tuve que hacer 6 meses después. Imagínense si tienen que ir a un juicio 2 o 3 años después, como pasa en la provincia de Buenos Aires. Eso se ha acotado, Dios gracias, pero es una realidad, la fragilidad de la memoria, y con la vorágine que vivimos todos, existe. Entonces, esta herramienta justamente tiene ese sentido, para poder sortear eso, la posibilidad de algo que no recuerde y que sea trascendental, relevante, utilizarlo. Ojo, porque si se nos pasa ahora, no lo podemos remar después. No podemos decir, me olvidé de preguntarle al testigo y hay una omisión de la declaración. Bueno, eso tiene que ser parte de nuestro trabajo previo, y de nuestra concentración y aplicación durante el debate. Eso sí le sirve como principio. Pero estoy de acuerdo con Roxana, sí. Ya. Ahora no quita que sea una herramienta, como conclusión, válida, que sepamos utilizarla eficazmente, y significa con relación a temas relevantes que no podemos dejar de instalar, o que o de información que pueda obtener quien tiene que decidir, jurado o juez profesional. Bien. No sé si hay alguna preguntita más con relación a ello. Bueno, vamos a ir a la prueba material. Estaba diciendo, ¿qué otro elemento? Habíamos dicho la prueba por antonomasia, la prueba testimonial. Pero lo otro que nosotros utilizamos, nosotros vemos todas las películas. ¿Qué vemos en la película norteamericana? Cuando está el testigo, estoy hablando de prueba material.
y estoy hablando de una de las pruebas materiales por excelencia, en el caso del homicidio, ¿qué es lo que ven ustedes? La exhibición Del arma Del homicida. arma. del arma. Vamos a poner el ejemplo más común. Es un homicidio, se secuestró un arma en el lugar del hecho, tenía manchas de sangre, fue peritada, luego del secuestro, de todo el procedimiento de resguardo de la evidencia, el precintado lo guarda en una bolsa, como se suele hacer. Estos son protocolos que utiliza la policía, recoge las evidencias del lugar, y todo esto luego nosotros queremos aportarlo en el juicio. Pero hay un elemento fundamental con relación a la prueba material que tenemos que tener en cuenta, que la prueba material, y esto por principio, la prueba material por sí sola no acredita nada. Es decir, si yo digo, como bien marcan los autores chilenos, yo digo, esta es el arma que se utilizó en el homicidio, lo digo al momento del alegato, la contraparte puede decir, ¿y cómo sabemos que esa es el arma que se utilizó en el homicidio? Es decir, el solo hecho de haberla ofrecido como prueba y haberla aportado no basta como para admitirla como evidencia en relación a la hipótesis o a la teoría del caso que estamos manejando. Entonces, lo que es indispensable con relación a la prueba material, vuelvo al ejemplo del arma, es que esto lleve como acompañamiento una declaración testimonial. La declaración testimonial que va a dar crédito del origen y la fidelidad de lo que estoy afirmando en relación a ese elemento. Si yo digo, esta es el arma utilizada, bueno, hay un procedimiento que tiene que ver justamente con la admisibilidad de esa evidencia como prueba, pero siempre relacionado con una declaración testimonial que sirva para acreditar el origen de ese elemento. ¿Cuál va a ser el origen de ese elemento? Que es el arma que se utilizó en el hecho que es objeto del proceso. Entonces, hay un principio fundamental, que bien marcan los autores respecto a la prueba material, que es el principio de la desconfianza. Es decir, la sola afirmación de que ese elemento ha sido utilizado o está relacionado con el hecho no basta. Yo necesito, además, acreditar la procedencia, esto es que está relacionado con el hecho. Y a esos efectos yo voy a tener que convocar testigos que justamente den crédito del origen y la fidelidad de lo que estoy afirmando. Por ejemplo, en el caso del arma, si yo quiero relacionar el arma con el hecho que es objeto del proceso, un homicidio, yo voy a tener que acreditar primero, la tengo que acreditar como prueba. Y es más, al tribunal le voy a tener que solicitar que se incorpore como prueba esa arma. Con relación al arma, en este caso, vamos al caso particular, ¿qué es lo que nos podría dar crédito de que esa arma efectivamente fue la utilizada en el hecho? O que está relacionada con el hecho. La cuestión de fondo. La declaración Una del pericia. perito. La declaración del perito, por ejemplo. La declaración del policía en el procedimiento cuando recoge el arma. Esa cadena de custodia que construye el personal policial a partir de ese protocolo, es lo que me va a permitir, a través de la declaración del funcionario policial que participó en el secuestro del arma, es lo que me va a dar crédito del origen del arma y que efectivamente esa arma está relacionada con el hecho. Entonces, esto independientemente después de la credibilidad que tenga
que tenga el arma junto con las declaraciones que hacen referencia al arma para quien tiene que decidir. Separemos la credibilidad de la versión en la que se integra el arma con la verificación de la relación de esa arma con ese hecho. Y eso debo hacerlo a través de una declaración testimonial. Es decir, que yo como parte exhiba un arma, no basta. Que le diga, mire, este es el arma, llega al alegato final, interrogamos todos, yo había incorporado, había ofrecido el arma como prueba, llega al alegato final y digo, bueno, porque con esta arma, como fiscal, ¿qué va a hacer la contraparte? Le dice, mire, señores, está hablando de un arma que no sabemos de dónde viene, de dónde proviene, qué origen tiene y fundamentalmente qué relación tiene con el hecho de él que estamos tratando de dilucidar en el caso. Sin duda que eso le resta fuerza y convicción a la teoría que está sosteniendo la Fiscalía. Entonces es imprescindible, y siempre reconduzco a este ejemplo del arma, que nosotros acreditemos, reitero, de dónde proviene y por qué digo que está relacionado con el hecho. ¿Cuál va a ser? Entonces yo digo que lo que se marca bien es el principio de desconfianza. No basta que cualquiera de las partes diga que ese objeto es una prueba que sirve para el juicio. Nosotros tenemos que acreditar. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento que nosotros vamos a tener que utilizar? Bien, nosotros ya lo ofrecimos como prueba. Lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar el testigo idóneo. ¿Quién va a ser el testigo que va a dar fe o crédito de que esto tiene relación? Pongamos el policía del procedimiento. Convoqué al testigo del procedimiento porque va a describir cuál fue el procedimiento, cuál fue la actividad que desarrolló la policía, y bueno, voy a aprovechar. Si ese es justamente el que recogió el arma, que la guardó en la bolsita, que la presentó, que la lacró, bueno, eso del lacrado se utilizaba antes, ahora con una cinta, una hoja pegada y la firma. Esto es lo que nos va a permitir tener por acreditado, o lo que va a permitir es la admisibilidad de ese elemento como prueba del debate, que va a ser complementario de todas las declaraciones testimoniales. Lo importante es que una vez que acredité que se ha declarado la admisibilidad de la prueba, ya le vamos a correr se va a escuchar la contraparte, quien lo ofreció va a solicitar al tribunal que se incorpore como prueba, una vez que lo acredité, y si no hay objeción de la parte, queda incorporada como elemento de prueba. Y ese elemento de prueba, y aquí lo importante, va a permitir después utilizarlo en el resto de los relatos testimoniales que hagan referencia al arma, pero ya habiendo sorteado la admisibilidad de la incorporación de ese elemento que por sí solo no nos dice nada, pero ya acreditado cuál es la procedencia y con qué tendría vinculación. Hay algo que tenemos que explica esto. ¿Por qué tenemos que hacer este procedimiento? Porque indudablemente el juez no estuvo en el momento del hecho, no vio cuando portaba el arma, etcétera, etcétera. No hay inmediación. Entonces, esto se tiene que hacer en forma indirecta a través de aquellos operadores que hayan participado y que establezcan la vinculación a la que hago referencia. ¿Cómo voy a poder contradecir lo del arma? No, lo del arma yo no puedo controvertir con el arma. No voy a someter a interrogatorio al arma. Al que voy a interrogar, y sobre lo cual voy a arrojar dudas, o a quien voy a atacar en orden a debilitar el poder conviccional que pueda tener, es aquel testigo idóneo que hizo referencia a ese elemento. Pero esta es la única posibilidad en relación a la contradicción que plantea la posibilidad del juicio. Ahora, esto es un análisis que tengo que hacer. Si el arma se secuestró en el lugar, está presentada, etcétera, etcétera, indudablemente los márgenes son acotados. Si es creíble, es decir, si esto está establecido a partir de los registros de la investigación, bueno, veré si hay algún punto de él que yo pueda cuestionar en relación al arma.
Voy a utilizar algún registro o algo como para generar esa controversia. Si no, se incorporará y ese elemento de prueba luego se va a integrar. Puedo decir, el arma por sí sola no dice nada, sí establecimos la vinculación, lo voy a utilizar después con los interrogatorios del resto de los testigos. Por ejemplo, otro testigo que diga, un testigo presencial, sí. Usted vio cómo fueron los disparos, usted pudo observar el arma, sí. Si yo le exhibo el arma, ¿usted podría reconocerla? Sí, podría reconocerla. Podríamos preguntarle antes, ¿recuerda las características del arma? Para darle mayor peso y convicción. Sí, luego se la exhibo, le exhibo el arma. Bueno, ese elemento que yo incorporé como un testigo idóneo, que hace al origen y fidelidad como evidencia del hecho, luego lo voy a poder utilizar con todos los relatos. Eso es lo importante. Bien, habíamos dicho entonces que la lógica de la prueba material es la de confianza. Es decir, por el solo hecho que lo afirme no me basta. Para poder admitir la prueba, tenés que acreditarlo. En el caso del arma, el policía que participó del procedimiento sería el ejemplo por excelencia. Ahora, supongamos que no contamos con el policía que hizo la cadena de custodia, que guardó el arma, etcétera, etcétera. Diríamos, se suprimió la posibilidad de incorporar esa prueba como evidencia en relación a la hipótesis. No, podríamos recurrir a otros testigos, por ejemplo, a aquellos compañeros del policía que vieron cuando él recogió el arma, que la colocó en una bolsa, que la presentó, que firmó, etcétera, etcétera. Entonces nos quita que podamos convocar otros testigos. Por eso cuando hablo de idoneidad, no necesariamente el que haya tenido contacto directo con la evidencia. Pueden ser otros que hayan percibido el origen o hayan podido determinar el origen. Disculpe, una consulta. O mismo que no sea policía, pero que haya participado del delito, ¿no? Sí, por supuesto, también. Incorporar elementos. Por supuesto. A ver, tenemos que hablar de testigos idóneos para acreditar la procedencia de ese elemento que yo traigo a juicio. Si yo se lo dejo, como dice bien Bateman, si lo dejo en el escritorio del juez, le digo, este es el arma que se utilizó, los jueces se van a reír y dirán, ah, sí, no me diga. ¿Y? Usted me trajo un arma y la apoyó en el escritorio. Y me dice, este es el arma. ¿Y con eso? Ah. Ahora, el abanico de posibilidades en relación a la acreditación del origen, como bien decía Julieta, no necesariamente tiene que ser el personal policial. Puede ser, como decís vos, los testigos del procedimiento. Por ejemplo, vieron que la policía, esto lo establece el código por un principio de desconfianza o de dar garantías absolutas al procedimiento, exige la convocatoria de testigos en el procedimiento. Entonces, no necesariamente puede ser policía. Supongamos policía, no lo podemos ubicar. Ah, pero de acuerdo, vamos al expediente. Fíjense lo que dije, el expediente, dice así, no existe más el expediente. Vamos a la pantalla de la computadora y buscaremos las actuaciones. Se tiene que aggiornar Galarreta, le cuesta. Bueno, nos vamos a la pantalla y buscaremos de las actuaciones quiénes son los testigos. Entonces, bueno, buscaremos los testigos y luego utilizaremos estos testigos, los convocaremos para acreditar, en este caso sería el fiscal fundamentalmente, si estamos hablando del arma homicida, para acreditar la procedencia y el origen de esa arma. Esto es fundamental, ese procedimiento es ineludible. Bien, hay algunas cosas, perdón, sí, estoy en clase, León. Sí, chao. Bien. La otra lógica que campea en esto de la prueba material con relación a los objetos, también es la del sentido común. Es decir, hay elementos que no requieren una acreditación. Por ejemplo, si yo tengo un cuchillo tramontina, nadie duda que eso es un cuchillo tramontina. Yo no necesito establecer
la naturaleza o característica. Esto es más que obvio, esto es de sentido común. Ahora, si es que ese cuchillo tramontino fue utilizado en el hecho, para ello voy a tener que incorporar estos testimonios que me permiten incorporar el cuchillo como parte de la prueba y que voy a utilizar no solo con otros testigos, sino al momento del alegato final, en la construcción de la teoría del caso que estoy haciendo. Hay algo que también tenemos que establecer nosotros como distingo entre lo que es la prueba material o la prueba demostrativa. ¿Qué es lo que diferencia la prueba material de la prueba demostrativa? La prueba material es sencillo, es la que está directamente vinculado con el hecho. Está relacionada con el hecho. ¿El arma está relacionada con el hecho o no está relacionada en el caso del homicidio a través de disparos con esa arma? Está relacionado con el hecho. La prueba demostrativa no es prueba que esté vinculado con el hecho, pero que sí nos sirva para ilustrar mejor a los testimonios. ¿Cuál podría ser la prueba demostrativa? Esto lo mencionaba en otra clase. Por ejemplo, si se trata, y esto lo trae el manual como ejemplo, y me hizo recordar porque tenía un palo de béisbol en mi casa, en la primaria, al colegio que íbamos, nos hacían practicar el béisbol y teníamos un bate heredado de un tío. Bueno, si no se secuestró el bate de béisbol con el que se produjo el hecho, sí, en relación a los testimonios, yo puedo traer otro bate de béisbol para dar mayor credibilidad con la exhibición del bate de béisbol. Eso es prueba demostrativa. Es decir, que no voy a tener que acreditar porque el bate de béisbol no tengo que acreditar. Y además porque no está relacionado con el hecho. Entonces no necesito acreditarlo al igual que en el caso del resto de los elementos que sí están vinculados directamente con el hecho. Por eso demostrativa. Son elementos que yo incorporo para exhibir, reforzar lo que describen los testigos, por ejemplo, que lo mató con un bate de béisbol, pero no se secuestró ningún bate de béisbol. Bueno, entonces, a ver, dijo un bate de béisbol, vamos a traer un bate de béisbol y si lo vamos a hacer. Cuando usted menciona el bate de béisbol, tiene que ver con lo que le exhibo. Sí, tal cual, exactamente, con el mango, de madera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el principal distingo que tenemos que hacer cuando ustedes le dicen, bueno, la prueba material, lo que es prueba material de la prueba demostrativa. Yo voy a poder utilizar prueba demostrativa. Los maniquíes, ¿vieron cuando tratan de indicar dónde se produjeron las heridas? Es mucho más ilustrativo para el juez y para el jurado si nosotros traemos un maniquí, el perito desarrolla toda su exposición indicando los lugares donde se produjeron las heridas. En el área torácica, en el área lumbar, etcétera, etcétera. Entonces, con el maniquí o con un gráfico del cuerpo humano, indudablemente va a ser mucho más ilustrativo para el jurado o para el juez profesional. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo es el procedimiento? Más allá de este distingo, lo saldamos. ¿Lo vamos a utilizar prueba demostrativa? Sí, vamos a utilizar prueba demostrativa. ¿Un mapa sería prueba demostrativa, por ejemplo? También. Para un mapa, por ejemplo, un croquis de un lugar. El croquis del lugar, el croquis del lugar. Lo que pasa que ahí nosotros cuando prueba material son los objetos materiales y los documentos. Cuando se trata de documentos, por ejemplo, los croquis ilustrativos, las fotografías que ha recogido durante la investigación fiscal, eso es prueba independiente, que tiene valor por sí mismo. Yo la voy a poder utilizar desde ya, que la puedo utilizar y la puedo exhibir. Y lo que me permite sortear, a partir del principio de confianza, yo lo que puedo traer es, si hay un croquis ilustrativo del lugar y yo entiendo que es desproporcionado el croquis ilustrativo, bueno, ahí voy a traer a algún funcionario, el funcionario que haya hecho el documento, como para dar créditos de las dimensiones, de la proporcionalidad
y las explicaciones que pueda dar con relación al croquis ilustrativo. Tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros estamos hablando de hechos que tienen diferencias en distancias. Por ejemplo, si yo refiero que el homicidio se produjo a la carrera y después de 2 cuadras, etcétera, etcétera, ya estoy haciendo referencias de tiempo y de espacio que tienen que estar bien plasmadas en el croquis ilustrativo. Entonces, yo por ahí, para dar refuerzo del valor de esa prueba, no la fotográfica no tengo que hacer ninguna, no tiene que tener crédito más que lo que se aporte, esto digo, lo que se aporte como motivo de la investigación, pero en el caso del croquis ilustrativo podría ser un planteo eventual. Entonces, para dar respaldo a eso, puedo traer al funcionario que hizo el croquis ilustrativo. Pero estos son análisis que vamos a tener que hacer en el caso y ante la eventualidad de las controversias que pueda plantear la contraparte en función, si es que advierto alguna irregularidad. Generalmente los croquis ilustrativos que hace el personal policial están hechos en escalas, son precisos, indubitables, porque es gente especializada. No es que el croquis ilustrativo viene un funcionario, che, llamalo a Cacho y hace 2 cuadras y dibuja. No. El croquis ilustrativo se hace, se describe, hay un acta, donde se hace un relato de una descripción del lugar y en base al cual se hace el croquis ilustrativo. Entonces, completo. Son de funcionarios especializados. Bien. ¿Cuál sería el paso? Los pasos para el procedimiento de la incorporación de la prueba material, en este caso un objeto, como sería el arma. Lo primero es exhibirle el objeto. También lo podríamos hacer con relación a un documento, si es que queremos que se reconozca el documento. Lo primero es exhibírselo, y preguntarle, ¿usted reconoce esto? O sea, el arma. Dice, sí, yo la reconozco. ¿Y por qué la reconoce? Esas son las secuencias. Ustedes lo van a ver en el manual. Cuando lean el manual, ahí está la secuencia, está claro. El primer paso es decir, exhibírselo. Bueno, yo le exhibo al funcionario policial. ¿Usted reconoce esta arma? Sí, le exhibo la bolsita. ¿Usted reconoce esto? Sí, lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Y bueno, porque este es el arma que secuestré, lo que les va a explicar el policía. ¿Y cómo la reconoce? Bueno, la reconozco, supongamos que es un arma que secuestraron hace 2 años, un policía tiene 200.000 procedimientos, no es el único. Lo que va a favorecer la memoria del policía, indudablemente la cadena de custodia, que es algo trascendente en relación al crédito que tenemos que hacer del origen de ese elemento que queremos incorporar como prueba. Entonces, no, lo reconozco, el policía le va a decir, lo reconozco porque esa firma que corresponde en la bolsa, es la que le estampé yo y tiene que ver con el protocolo de la cadena de custodia que debemos seguir para preservar las evidencias del escenario del crimen. Entonces, el primer paso es la exhibición. El segundo, explicarles por qué lo reconoce. El tercer paso, cómo lo reconoce, ya dije, cómo lo reconoce, y esto es trascendente, todos los procedimientos que hacen al resguardo de la evidencia, que sin duda favorecen la memoria, la memoria del interlocutor. Por ejemplo, puede ser con relación a rastros de sangre cuando se le exhibe al perito. Un perito por ahí también, es igual que el funcionario policial. El funcionario policial tiene innumerable cantidad de pericias, pero si observa justamente los resguardos de la cadena de custodia en relación al arma, donde estaban las huellas, dice, sí, recuerdo, esto lo reconozco porque fue el arma que pudimos sacar material hemático de la empuñadura, y en base a eso hicimos la pericia, ahora recuerdo, etcétera, etcétera. Entonces también es importante la exhibición y los procedimientos que llevan adelante, no por una formalidad, sino no solo para resguardo, sino que además porque sirve para el reconocimiento. ¿Cuál va a ser el cuarto paso? Entonces dijimos, el primero,
elegimos el testigo idóneo, segundo paso, le exhibimos, tercer paso, ¿por qué lo reconoce? El cuarto paso es ofrecerlo como prueba. Eso se lo vamos a tener que pedir, más que ofrecerlo, no, pedir al tribunal que sea incorporado como prueba. Ya acreditamos el origen del arma y el tribunal nos va a decir, como sucede en el caso de los juicios por jurado, queda incorporada como prueba número 1, número 2. Bueno, la marcación que hacen las partes también se utiliza la misma marcación o le asignan un número, el tribunal le asignará un número. Y el tema de la marcación, porque yo me preguntaba, ¿por qué esto prueba número 1, número 2, número 3, prueba B2, B3, B4? Bueno, el sentido de la marcación de la prueba tiene que ver con la fidelidad del reconocimiento. Es decir, si yo se lo voy a exhibir luego a otros testigos, yo no voy a decir, le exhibo el arma y ¿usted reconoce este elemento como el que estaba en el lugar del hecho? No, esto es una pregunta sugestiva. Entonces, yo le voy a exhibir un elemento, una prueba, y una vez que se lo exhibo, voy a pedir al tribunal la prueba número 1, la autorización para exhibir la prueba número 1, que ya fue marcada luego del reconocimiento del policía que participó del procedimiento y se la piden en custodia. A los siguientes testigos le pido autorización para exhibir la prueba número 1. Tomo el arma que estaba en la bolsita y se la exhibo al siguiente testigo. ¿Usted reconoce el arma? Sí, la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Y porque es muy parecida a la utilizada en el momento del hecho que yo presencié el homicidio llevado que es objeto de bien. ¿Qué va a suceder con la prueba documental? La prueba documental también. Hago la salvedad, por ejemplo. Tenemos que seguir el mismo procedimiento. Es similar a la prueba material. Prueba material es la denominación general de todos los instrumentos, sean objetos o sean documentos. Y en la prueba documental voy a seguir el mismo procedimiento. Se lo voy a exhibir, le voy a exhibir un documento, usted lo reconoce. ¿Dónde se utiliza la prueba documental que trae prueba o valor probatorio por sí solo, independiente? Bueno, por ejemplo, en los delitos económicos. Un asiento contable. Yo tengo el perito contador, bueno, yo lo voy a exhibir. Un asiento, cuando digo tiene valor probatorio por sí solo, porque en el asiento contable es de donde emergen la defraudación. Pongamos un delito por caso. Entonces, yo para poder trabajar sobre esa prueba, como testigo idóneo, indudablemente al que voy a tener que convocar es a un perito contador. El perito contador me va a decir, sí, efectivamente, esos son los asientos contables que yo examiné, sobre los cuales trabajé, y los mismos pasos. Y una vez que lo reconoce, también voy a solicitar la incorporación como prueba y la voy a poder utilizar, igual que en el caso del arma, ese documento en el resto del juicio. Vamos a... lo que tenemos que tener en cuenta también, y respecto de la prueba documental, es este tipo de prueba, que tiene valor, que quiero que tengamos claro para hacerlo distinto. La que tiene valor por sí solo, o sea, valor independiente, como prueba de crédito, que también la voy a exhibir a un testigo idóneo, en este caso un perito contador, luego lo voy a incorporar como prueba, luego lo voy a utilizar en el alegato, si es que de ese, por ejemplo, en el asiento contable surge la evidencia de la defraudación, bueno, esto lo voy a utilizar en el alegato, pero voy a seguir el mismo procedimiento. No es prueba documental, y esto quiero dejarlo bien en claro, todos los registros de declaraciones de la investigación. Ya lo dije al principio, lo reitero,
lo mismo que aquellas otras declaraciones que pueden haber sido hechas por fuera de la investigación, si es que no pudieron ser sometidas a la contradicción. En esos casos, esas declaraciones que fueron registradas van a tener que ser, se va a tener que convocar a los testigos para poder ser utilizadas como información. Si yo quiero controvertir la credibilidad, si esas declaraciones previas me sirven para cuestionar la credibilidad, sí las puedo traer a los fines de cuestionar la credibilidad del testigo, pero no como prueba independiente. Porque fíjense, sería muy fácil. Si yo, por ejemplo, quisiera salvar mi responsabilidad, armar una carta donde digo fue fulano de tal, una declaración unilateral que me exime de responsabilidad, y luego traerla como una prueba documental, una declaración que dice pues fue de la investigación en favor de mi posición. Bueno, eso no podría hacerlo. Entonces, eso ineludiblemente, todas las declaraciones tienen que abrir la posibilidad en el juicio de poder ser controvertidas mediante el contraexamen, el examen o el contraexamen. La prueba documental que tiene valor por sí mismo es aquella que puede acreditar, en función de su contenido, parte de las proposiciones fácticas que hacen a mi teoría del caso. Doctor, en este caso que nos toca del juicio, por ejemplo, una prueba documental que se basa en sí misma sería el certificado dado por la doctora de la causa de la muerte, la hora, y sí. eso, o sea, el certificado de función donde eso es prueba documental que se va a estar... Esa prueba documental que tiene valor independiente. Claro. Porque esos contenidos, primero tengamos en cuenta que lo hacen funcionar, o sea, por ejemplo, el certificado de función lo hace, es un funcionario público que da fe del contenido. Sí. Entonces, esa prueba se basta por sí misma. Se basta por sí misma. Tiene valor independiente. Entonces la puedo incorporar directamente, la puedo ofrecer y la puedo utilizar, supongamos, como que el perito médico que revisó, bueno, va a completar lo que esa prueba ya de por sí acredita, que es la defunción de la víctima del hecho. Pero esa prueba sí se puede incorporar, pero es prueba con valor independiente. No tengo que acreditar el origen ni nada. Eso ya tiene valor por sí solo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntita más en relación al procedimiento, ¿les quedó claro? Yo lo que diría, porque ya estamos, falta poco, yo tengo todavía pendiente algo que hacer acá en el juzgado. Vamos a detenernos acá. Lo que sí ahora, con estos procedimientos de incorporación de prueba material, también la utilización de prueba demostrativa, quiero aclarar también en prueba demostrativa, que ¿se acuerdan que yo dije? La prueba material la que está vinculada con ella, prueba demostrativa que sirve para ilustrar. Por ejemplo, quiero agregar esto también porque por ahí podríamos hacer un cuestionamiento. Un contador que expone sobre los flujos de capitales de una sociedad determinada y hace un gráfico en relación a lo que está describiendo. Bueno, eso es prueba gráfica, es prueba complementaria, pero forma parte de la prueba testimonial. No es una prueba distinta. Lo que hace el contador, si es que nos hace una lámina con la descripción, es para que nosotros podamos entender mucho mejor lo que está diciendo con palabras. Entonces esa sería una prueba complementaria, una prueba, un gráfico que complementa lo que está afirmando el contador. Pero eso no requeriría de ningún procedimiento. Eso es prueba testimonial, forma parte del testimonio. Es apoyo gráfico que hace el testigo respecto a lo que está describiendo, y que forma parte de la experticia. Eso quería aclararlo. Bueno, con esta aclaración y con el procedimiento que yo mencioné, sugiero la lectura del manual, es muy claro, los capítulos que se refieren a la prueba material, a la prueba documental.
Vamos a hacer, mañana seguramente vamos a continuar con ejercicios prácticos. Creo que a ustedes les queda nada más que el alegato final, si no me equivoco. Sí, alegato de clausura. Bueno, De teórico. Sí, faltaría eso. la teoría vinculada al alegato final. Bueno, lo que vamos a hacer, yo no sé si lo adelantó Maxi, para mañana no sé si van a dar alegato final o íbamos a practicar nuevamente, pero bueno, está esta alternativa. En todo caso, yo les confirmo ahora en media hora, les confirmo, sugiero la lectura, vuelvo a decir, de prueba material, de la incorporación de la prueba material, y si en media hora confirmo que mañana van a ver alegato final, pueden hacer una lectura de alegato final, que es el último capítulo, es sencillo, trata el manual del alegato de apertura y el alegato final en forma conjunta. Ustedes tendrían que ver el alegato de apertura, ya lo vieron, el alegato final. Y complementarían si es que mañana van a ver alegato final. Si no es así, si es práctica, bueno, para mañana ejercicio práctico del procedimiento para incorporar la prueba material o documental. ¿Estamos? Le voy a pedir a todos. Okay. Tengo les voy a pedir a todos que me manden el listado. El listado de los presentes. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.